Buenos días, señoritas y jóvenes del segundo semestre del Bachillerato General Oficial Antonio García. Nos encontramos en una clase más de Pensamiento Matemático 2, la UAC 3, Unidad de Aprendizaje Curricular 3, situación, mi entorno a través de una lente. Contenido específico, primera 102, triángulos, clasificación según sus lados y según sus ángulos. Corresponde a la actividad 7 también. Entonces, vamos a ver. La primera clasificación que tenemos es según sus lados. Está muy sencillo, yo creo que bueno, desde la primera incluso lo han tratado. Tenemos que si sus lados son iguales, nuestro triángulo es un triángulo equilátero. Tenemos el ejemplo aquí, mide 20 por cada lado, ¿sí? Para trazar un triángulo equilátero, para trazar un triángulo equilátero, primero trazamos un segmento, abrimos el compás de la misma longitud de ese segmento y trazamos dos arcos, ¿sí? Aquí sería un arco, aquí sería el otro arco, y precisamente en el cruce trazamos dos rectas desde los extremos del segmento que está como base. Entonces este es nuestro triángulo equilátero. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos este triángulo que mide de base 20 y sus lados, cada uno de ellos mide 14. Son centímetros, ¿sí? 20 centímetros, 14 centímetros. En este caso también son centímetros. Este triángulo se llama isósceles. Enseguida tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene sus lados desiguales. Por ejemplo, la base en este caso mide 20, este lado mide 16 y el lado menor mide 10. Algunas cuestiones que deben de tener presentes, yo creo que algunos de ustedes ya las saben. Los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Por ejemplo, aquí 60, 60 y 60, como es un triángulo equilátero, cada ángulo interior mide 60, ¿sí? Aquí, bueno, tendremos que hacer algunos cálculos, pero siempre la suma va a ser igual a 180 grados de los ángulos interiores. Otro detalle también que debemos de tener presentes, porque a lo mejor alguien les hace alguna pregunta, la suma de los lados debe de ser mayor, ¿sí? Repito, la suma de los lados menores, que son menor que la base, esa suma debe de ser mayor que la base o que el lado mayor, porque si es menor ya no se alcanza a formar el triángulo, ¿sí? Entonces, observo el lado mayor y observo los otros lados. La suma de los lados debe de ser mayor que el lado mayor, ¿sí? Muy bien. Entonces, pasamos ahora a la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Si un triángulo tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Si un triángulo tiene un ángulo obtuso, se le llama obtusángulo. En este caso, el ángulo obtuso pues se ha asignado el nombre de ángulo alfa, ¿sí? Y aquí dice alfa es mayor que 90 grados, ¿sí? Entonces se le llama obtusángulo. Si tenemos un triángulo que todos sus lados, ¿sí?, son agudos, entonces se le llama triángulo acutángulo. En este caso el ángulo alfa, aquí está, es menor de 90 grados, el ángulo beta, aquí está, es menor de 90 grados, y el ángulo gamma es menor de 90 grados. Entonces, cuando tenemos un triángulo y que todos sus ángulos son ángulos agudos, se le llama triángulo acutángulo. Y por último, tenemos el triángulo rectángulo. En este caso, el ángulo recto ya no se representa por una curva, sino se representa con tenemos aquí una especie de cuadrado, ¿sí? Pero es nada más esta parte, en lugar de ser un arco, es un ángulo recto, así que pues al revés, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces de esa forma se representa que tenemos aquí un triángulo rectángulo. Bueno, la forma de trazar un triángulo rectángulo, pues podemos usar transportador y a partir de ahí observamos, a partir de ahí trazamos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahí sería una forma. La otra forma es, por ejemplo, tomar medida de este hasta acá, donde tenemos este vértice, y hasta acá, tomar medida con el compás.
hacer una prolongación antes, hacer una prolongación a la izquierda, ¿sí? Que tenga la misma medida de acá, ¿sí? La misma medida de acá, la trazamos acá, ¿sí? Y luego abrimos nuestro compás igual a ese segmento de recta. Y desde este lado, ¿sí? Trazamos unos arcos. Bueno, vamos a abrir un poco más el compás. Es válido. Abrimos un poco más el compás, trazamos esto y trazamos esto, ¿sí? Entonces, repito, trazamos una prolongación que sea de la misma longitud que este segmento que tenemos aquí en la base. Y enseguida abrimos el compás un poco más grande porque eso se me olvidó revisar, ¿verdad? Un poco más grande y trazamos un arco acá y trazamos el otro arco acá y ya trazamos este lado, ¿sí? Este lado va a formar un ángulo recto con la base. A continuación, desde acá, desde donde está el cruce de los arcos, trazamos el otro lado. Y ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Eso es lo que tenemos para ahora como clasificación de ángulos. Cualquier duda o alguna cosa que quieran pues preguntar, ya saben, estoy a sus órdenes. Continuamos la próxima sesión. Que estén bien, muchas gracias.